143 usuarios en espera. Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito desde la ciudad de Medellín, Colombia, en vivo, en directo y a todo color. Yo me pregunto, amigos y amigas del canal, gracias por sus comentarios, ¿qué entidad internacional está encargada de velar por el tema de los suministros que se están enviando a Ucrania? ¿Es quizá la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos? Porque lo que hemos visto en los últimos días es como estos países que anteriormente estaban enviando tanta ayuda a Ucrania porque creían que no iban a tener problemas económicos, ni sociales, financieros, se están encontrando ahora con un gran dilema. O ayudamos a nuestros países o continuamos ayudando a Ucrania para que el tema del costo de las energías siga en aumento. Porque yo creo que un país como la Federación Rusa, con tantas sanciones que tiene encima, con esa necesidad que tiene el gobierno de Vladimir Putin de velar por su gente, estas sanciones de una u otra forma han afectado de una forma gravísima el tema financiero y económico de Rusia. Aunque Rusia no publica diariamente informes pormenorizados del desplome de ciertas acciones o de la salida del mercado de ciertas industrias o del cierre de ciertos comercios, porque esto es prácticamente algo que le concierne principalmente a la federación. Hoy en día salió nuevamente un hombre que ya es famoso, Josep Borrell, aquí lo van en pantalla, el hombre de los discursos en español, en inglés, en francés, se las sabe todas. Y aparece este lunes como un gran experto militar, como un hombre que ya sabe exactamente los pasos a seguir, dando pautas a los fabricantes de armas, dándole pautas a los parlamentos de los países involucrados, dando pautas de guerra, un hombre que no creo que tenga experiencia en este campo. Es que esto parece, como se dice aquí en mi tierra, un gran despelote. No Torre de Babel, un gran despelote. Son más los caciques que los indios, como se decía aquí en mi tierra, entre comillas. En esta organización de la OTAN y en Europa todos quieren mandar, pero no existe un conducto regular para fijar el flujo de estas ayudas a Ucrania. Miren, es que el caso concreto, usted tiene un terremoto, un huracán. Aquí tuvimos, Armero, en mi país, Colombia, una avalancha que sepultó a miles de colombianos y empezaron a llegar ayudas de Nueva York, de Europa, de Perú, de todas partes del mundo, y llegaban toallas y llegaban papel higiénico y llegaban colchonetas y más colchonetas y más colchonetas, porque no había un esfuerzo concertado de que una lista, como cuando usted se casa y usted hace la lista para que el uno le regale la nevera, el otro la licuadora. Aquí lo que ha habido es un esfuerzo a ojos cerrados de enviar en estos aviones, como ven en pantalla, todo tipo de suministros, todo tipo de municiones de diferentes calibres. Ahora, yo me pregunto, número uno, ¿qué pasa con todas estas armas que se envían a Ucrania y que no las pueden utilizar? Porque no las pueden utilizar, porque no saben cómo usarlas, porque no tienen la munición adecuada, porque llegó el arma y no llegó la munición, porque estas armas que llegan necesitan mantenimiento, reparación y no hay quien las repare ni quien entrene a los soldados. Y número dos, ¿qué ha pasado con todo este armamento, amigos del canal, que ha sido enviado a Ucrania y que ha terminado en manos de contrabandistas, terroristas, personas inescrupulosas? Porque yo creo que más bien Borrell debió en su mensaje haberle dicho a la gente en Ucrania, al gobierno ucraniano,
que localicen todos estos lugares donde hay armas de contrabando para que las compren a ellos. Pueden comprar lo que necesiten en la cantidad que necesiten y no como se hace actualmente, que esto es prácticamente, como decía el mismo Borrell en el día de hoy, botar la platica, porque no hay un esfuerzo, no hay una unión en la compra de suministros. Dice Borrell, el gran experto de la Unión Europea en aspectos militares, que debe comprarse las armas, la munición, los sistemas al granel, bulk. Pero hombre, es que primero hay que saber que se necesita comprar. No todos los países que están enviando ayudas militares tienen las fábricas en sus propios países. Ahora, algo que es de gravísima importancia, de gran importancia, los inventarios en los países que están enviando ayuda a Ucrania, inventarios de armas, de munición, como él dice, no están exhaustos del todo, pero están en bajos niveles, tanto en Europa, Canadá, Estados Unidos, los países que han enviado tanta ayuda. ¿Y cuál es la fórmula? La gran fórmula de Borrell es sigan enviando armas y no les estamos pidiendo de que negocien territorio por paz, como dice él, respetamos su soberanía y vamos a seguir enviando armas, subiendo la inflación en nuestros países sin dar solución al problema de las energías, el precio de la energía ahora en diciembre. Miren, noticia de última hora. Francia y Alemania se unen de común acuerdo, se prometen el cielo y la tierra que se van a ayudar mutuamente en este invierno. Hombre, es como un ciego ayudándole a otro ciego, porque no han sido capaces ni esta señora Úrsula ni Borrell de decirle la verdad al mundo en cuanto a que aún con las reservas que tienen no les va a alcanzar el gas y el petróleo para terminar este invierno. Eso no lo están diciendo. Hoy el mensaje que envía la Federación Rusa no es como días antes. Señores, tuvimos que volver a cerrar el grifo por mantenimiento, por una fuga de aceite. El mensaje del día de hoy es no más gas hasta que nos quiten las sanciones. Porque las sanciones existen y fueron creadas por la Unión Europea, por Canadá y por los Estados Unidos. Y estas sanciones han afectado a Rusia y a su población. Y Rusia es la que tiene el sartén por el mango con respecto al tema del gas. Ahora, ¿quiénes fueron los que crearon este gran monstruo de la imposibilidad de recibir gas por el Nord Stream 2? Fue Alemania, Scholz. Yo me acuerdo cuando reconoció la federación a estas repúblicas de Lugansk y Donetsk, ahí mismo, no vamos a certificar el Nord Stream 2. Y yo me pregunto nuevamente, ¿qué tal si por un lado el tema de la guerra, por otro lado el tema de las sanciones? Y me pregunto en voz alta, ¿qué tal si no se hubiesen implementado estas sanciones? La guerra, digamos que hubiese continuado, pero Europa, Alemania, todos estos países que están ahora pasando por esta crisis no estarían sufriendo lo que va a acontecer ahora en los próximos meses. Es aquí donde aparece Borrell, amigo del gobierno de Ucrania, a decirles, no, señores, tranquilos, señores, señor Zelensky, nosotros sabemos que vamos para el abismo muy pronto, pero usted tranquilo, que le vamos a seguir enviando armas, así sea que no estemos en capacidad de saber qué es lo que ustedes necesitan y que no estamos en capacidad de vigilar el envío de las mismas y no sabemos si van a quedar en las manos a ser recibidas por las personas que son. Y Borrell se cataloga un experto en la diplomacia, un hombre conocedor de la realidad, cuando no está presentando una solución al problema que se avecina. Miren, Donald Trump se salió del acuerdo nuclear con Irán, año 2018. ¿Qué ha ocurrido desde ese año? Pues ese petróleo de Irán no ha podido salir al comercio. Hoy, en el día de hoy, la tan esperada reunión de la OPEP, ¿cuál fue el resultado? Más o menos anticipábamos
pues no en cantidad, pero sí anticipábamos un recorte para octubre de 100.000 barriles de petróleo al día. Recorte, ¿y por qué van a recortar? ¿De qué sirvió entonces el viaje de Biden a Arabia Saudita? De nada sirvió. Y van a recortar, ¿por qué? Miren las noticias, ¿qué está ocurriendo en China? Más confinamientos por el tema del COVID, más confinamientos, porque allá la ley es cero COVID. Y el problema de que todavía no se sabe si Irán y Estados Unidos van a firmar este acuerdo nuclear, porque en caso de que lo firmen, China, por un lado, va a bajar su consumo por el tema del confinamiento. E Irán, si se firma el acuerdo, Irán va a enviar todo este petróleo que tiene retenido al mercado, y Arabia Saudita y la OPEP saben que estos precios de ahora hay que aprovecharlos porque hacia adelante lo que viene es el uso de energías limpias, y eso lo sabe muy bien la OPEP. Y la OPEP, quieran o no aceptar, Borrell y Biden, la OPEP y Rusia son como uña y mugre. Y eso ya lo han demostrado, lo vemos en el día de hoy. Este gran desorden en los últimos 6 meses de esta guerra han hecho envíos a la jura, no han hecho envíos coordinados de armas ni de ayuda. Parte de estas armas se las han robado. No están enviando las armas que son, no están enviando la munición adecuada. Y lo más importante es que en estos últimos discursos, como el del día de hoy, el señor Borrell ni siquiera tuvo la dignidad de usar unos 3-5 segundos para avisarle al pueblo de Ucrania que también deben ser tenidos en cuenta en esta guerra. Miren lo que ocurrió de parte de la Federación Rusa, que se iba a hacer unos referéndums en Kherson. Como ahora Zelensky se enloqueció y está enviando todas sus tropas a Kherson porque él está muy asustado con el tema del referendo para que no ocurra lo mismo que Crimea. Entonces tomó la decisión de estos contraataques relámpagos que no han causado sino cantidad de muertos en sus Fuerzas Armadas y también la muerte de civiles. Muchos de estos muertos prorrusos en zonas ya bajo el control de Rusia. ¿Qué le tocó hacer al presidente Vladimir Putin? Como la época de Salomón cuando iban a cortar al niño en dos. Le tocó, bueno, vamos a frenar los referéndums, vamos a frenar esta posibilidad de llevar el himno nacional, de llevar la cultura rusa a Kherson, y paró el referéndum. Pero ahora Zelensky no ha tenido de parte de su comando supremo, sus Fuerzas Armadas, un plan B para decirle al mundo occidental, sí señores, necesitamos ayuda, pero realmente lo que necesitamos es esto. Ya nos han enviado mucha panela, muchos huevos, mucha arepa, mucha carne, necesitamos es que nos envíen líquidos, que nos envíen frazadas. No, simplemente hace sus discursos para que estos países que van a pasar ahora por una gran crisis energética utilicen ese dinero del pueblo y se lo envíen a Zelensky así como cayendo del cielo, y esto no es así. Esto es lo que ha causado la situación por la que pasamos en la actualidad. Y el tema de las sanciones, si realmente son revisadas por expertos militares, por analistas, por los mismos gobiernos que están involucrados, la conclusión de estas sanciones no han servido para solucionar, sino al contrario, están siendo las causantes, estas sanciones, de la salida a protestar en las calles de cada vez cantidad más grande de europeos. No como en Praga recientemente, que se decía 70.000, 100.000. Ya se habla de millones de habitantes que van a salir a las calles en el Reino Unido, Alemania, Francia, Praga, todos estos países, Checoslovaquia, donde está Praga, a protestar por sus intereses, a protestar por este desmadre de la guerra, por esta falta de coordinación que no ha hecho sino causar muertes de no combatientes, pérdidas territoriales, tierra arrasada, pérdida de la logística energética de Ucrania, que también va a sufrir lo mismo que están sufriendo países como Alemania y Francia. Amigos del canal, una vez muy agradecido nuevamente y los espero en el próximo enlace. Muchas gracias a todos.
por participar